Cuéntanos, de acuerdo a tu experiencia, Rolf, ¿cómo ves tu América Latina? ¿Qué ha pasado y en qué estamos ahora y cómo ves los escenarios futuros cercanos? Sí. Mira, es bien interesante, ¿eh? Si uno toma una visión de bien largo plazo, alrededor del año 1700 o 1800, por ahí, América Latina como región tenía un PIB per cápita de más o menos el 50% del PIB per cápita de Estados Unidos. En realidad el líder en ese momento era Inglaterra y después pasa a ser Estados Unidos. Pero en ese momento teníamos entonces uno del 50% más o menos, ¿verdad? Y África y Asia tenían incluso PIB per cápita más bajo que nosotros en relación al líder. Hace el año 1900, nuestro PIB per cápita estaba probablemente alrededor del 30% de aquel... De América Latina, pero no Chile. De América Latina. Claro. Alrededor del 30% del líder, que ya era Estados Unidos. Y Asia estaba bastante más bajo, y África estaba mucho más bajo. Y la India. La Asia, bueno. Claro, por supuesto. Y de ahí en adelante, nosotros nos mantenemos más o menos alrededor de ese, o sea, la región, ¿no? Se mantiene más o menos alrededor de ese 30%. Nosotros en algún momento Chile en algún momento cae por debajo, ahora está obviamente por arriba, ¿no? De ese 40%. Pero vuelvo a repetir, entonces América Latina queda ahí, alrededor del 30% del PIB de Estados Unidos. África sigue cayendo. Hasta los últimos 15 años, algo así, en que términos relativos sigue cayendo. En que se recupera. Y Asia, hacia el año 1970 más o menos, empieza a crecer. Cuando empieza a crecer China, cuando empieza a crecer... Antes fue Japón, Corea, claro. Sí, después pero China. Eso no tuvieron tanto impacto porque la inmensa la población, ¿no? Sobre el per cápita de la región no influyeron mucho. Por la cantidad de habitantes. Claro, en cambio cuando empiezan a crecer India y China, ¿verdad? Esta cuestión sube como un volantín. Y hoy día están como América Latina, ¿te fijas? Entonces nosotros llevamos un siglo y más prácticamente estancado en relación al líder, ¿no? Ahora, la teoría económica lo que sugiere, si las instituciones son más o menos razonables en términos de calidad, que los países más pobres crecen más rápido que los más ricos. O sea, teóricamente América Latina debiera haber crecido más rápido, ¿verdad?, que el líder, y por lo tanto debiéramos habernos acercado, ¿no? Lo que sucedió con Asia, pero no sucedió acá, lo que sugiere que las instituciones que tenemos en América Latina en general son malas, ¿verdad? Y las excepciones eran Chile y Panamá probablemente. Hay un factor muy importante que es la disciplina social que se da, bueno, en Japón en forma natural tiene esa disciplina social como son ellos, en Corea también, en Corea del Sur, porque estaba en esta crisis permanente con Corea del Norte, toda la tensión que los hacía ser una sociedad bastante disciplinada. China, por el hecho de haber implantado el régimen comunista de Mao, cuando Deng Xiaoping hace los cambios en 78 y empieza a hacer los experimentos del mercado en la costa, lo hace con una sociedad que estaba en una disciplina muy fuerte, y eso también ayudó. En cambio, países como del sudeste de Asia, Filipinas, por ejemplo, que tienen una clásica mayor indisciplina relativa, les ha costado más crecer a los ritmos de Japón, Corea, Taiwán o China, ¿no? Sí. Sí. No, pues hay nosotros somos un poco indisciplinados. Lo que está claro es que la cohesión social es clave. ¿Te fijas? Y cuando hablamos de cohesión social, otra manera de expresarlo es que haya acuerdos, ¿verdad?, sobre las reglas básicas del juego. Como lo hubo en los 90 en Chile. Exacto, cuando lo tuvimos,
¿verdad? Crecimos y yo creo que todavía lo tuvimos hasta el 2008, 2010, sí, todavía. Y desgraciadamente después yo creo que se vendió esa idea de que la cocina era mala, y se identificó cocina con acuerdo, y no tiene nada que ver, ¿verdad? La cocina es una cosa porque implica de alguna manera un acuerdo mafioso, digamos, ¿verdad? En cambio un acuerdo es un acuerdo, ¿verdad? Que no tiene nada de malo. Ahora, nosotros vemos en el instituto, estamos siguiendo hace tiempo, que en Iberoamérica e incluso en Estados Unidos y Canadá hay una especie como de guerra ideológica panamericana entre el mundo del socialismo del siglo XXI, el movimiento bolivariano, el Foro Sao Paulo, bajo la dirección cubana con mucha influencia, y frente al mundo de la democracia, la libertad, de la economía de mercado, con todas sus variantes, porque el sector de la economía de mercado y la democracia tienen muchas tendencias políticas, a veces contradictorias, pero básicamente son dos mundos que están en colisión. Incluso yo diría en la juventud de Estados Unidos, en las universidades se nota mucho, en Canadá también, hay una polémica ideológica muy fuerte dentro de las universidades. Entonces no solo es nuestra, sino que también traspasa este conflicto entre Trump y los demócratas, en fin, por ejemplo. Así es. ¿Cómo ves tú ese conflicto, esta guerra ideológica panamericana? Sí, bueno, lo veo obviamente muy mal, digamos, en el sentido de que creo que es muy dañina para el desarrollo de los países. Ahora, ¿cuál es la posibilidad? ¿Verdad? Yo no soy cientista político, entonces me cuesta interpretar eso, pero desde el punto de vista económico es absolutamente claro, ¿no?, de que ese desacuerdo, ese choque que hay entre esta visión de una democracia, digamos, con una economía de mercado versus, en el fondo, una economía centralizada. Estatista, claro. ¿Verdad? Estatista. Cubana, venezolana, nicaragüense. Y ahora lo que también tengo bien claro es de que la libertad individual es solamente compatible con una economía de mercado y no lo es con una economía centralizada a la cubana. Entonces, si queremos libertad y queremos, por lo tanto, democracia, debemos tener una economía de mercado como sustento de estos dos otros sistemas. Claro, porque incluso cuando se habla de Chile, que esto funcionó bajo un régimen autoritario, pero el gobierno militar lo que hizo fue restaurar la democracia, ¿no? Se nos olvida eso. Hubo un plebiscito del 78, otro del 80, otro del 88, finalmente la elección presidencial del 89, y fueron los mismos militares los que restauran la democracia y entregan el país muy ordenadamente, con un crecimiento muy fuerte. Por lo menos eso es mi visión, no sé si es la tuya. Ahí te puedo contar varias como anécdotas, si tú quieres. Bueno, la primera es cuando me nombran ministro. El 83. Un día antes, algo así, o 2 días antes. Esto fue el 82, 83. Eso fue, yo llegué al gobierno en el 82. Ya, perfecto. Noviembre, exactamente. ¿No? En septiembre del 82. Sí, o agosto del 82. Y bueno, y ahí me invita el general Pinochet a hablar con él, ¿verdad?, sobre lo que yo quería, por lo menos que me dijera sobre lo que quería que yo hiciera. ¿Te fijas? Y cuando le pregunto qué es lo que quiere el gobierno o él que yo haga, él me contesta, bueno, haga lo mejor para Chile. Y después seguimos conversando y me dice, bueno, lo que yo quiero en realidad es una economía social de mercado, una economía social de mercado. Y ya vimos en un bloque anterior, me parece, ¿verdad?, lo que es una economía social de mercado, que es una economía obviamente compatible con la libertad individual y con la democracia. Bien, y el modelo en realidad que tenía en mente Pinochet era la Alemania, porque en conversaciones posteriores, ¿verdad?, siempre me decía Alemania, ese es el modelo que él tenía de sociedad, que él tenía en la Alemania de la posguerra. En mente, exactamente, la Alemania de la posguerra, exacto. Y
Bueno, en otra ocasión, cuando fuimos con Milton Friedman a ver al general Pinochet, Milton Friedman... Que fue en una oportunidad nomás, ¿no? Fue una vez, ¿no? Sí. Ahora, Milton Friedman, de nuevo para la audiencia, es el economista liberal por definición, digamos, ¿verdad? Claro. Definición. Bueno, el padre inspirador del monetarismo. Del monetarismo, de lo que se conoce en la escuela de Chicago, qué sé yo. Bueno, entonces Pinochet lo invita a visitarlo y me pide Milton Friedman que lo acompañe y lo acompañe. Pero tú lo trajiste a él, ¿no? Yo lo traje, sí. En esa ocasión, claro. Bueno, y ahí entonces Milton Friedman le dice, general Pinochet, usted está consciente de que con una economía de mercado, ¿verdad? Usted está cavando su propia tumba, ¿verdad? Porque una economía de mercado solamente es compatible con democracia. Sí. Y Pinochet le dice, sí. Es que hasta donde yo entiendo, Pinochet siempre quiso volver a la democracia. Sí, yo creo que sí. Siempre quiso. O sea, en las conversaciones que yo tuve con él, en varias me dijo eso, que quería la economía social de mercado, que básicamente es la expresión de un sistema político democrático. Y hasta donde yo entiendo, él quiso llegar antes, pero se había dado un plazo máximo el 88 para el plebiscito, y si no fue antes, fue porque la crisis del 82-83 que lo pilló sorpresa, que fue una crisis mundial que él no controlaba, que era externa, y eso hizo que su gobierno se prolongara hasta el máximo que se había autorizado en el plebiscito del 80, que era el 88. Bueno, yo tengo la impresión de que algo de eso puede haber habido, pero yo creo que también él estuvo siempre preocupado de que los regímenes que lo siguieran a él no lo pudiesen acusar a él y encarcelar y qué sé yo, y no solamente a él, sino también a los militares, también, bueno, en general la gente que contribuyó con él, sí. Yo creo que sí. Entonces había ese temor, ¿verdad? De que la venganza, la represalia. Porque existía el otro sistema que, por ejemplo, Francisco Franco dijo, yo me quedo acá hasta que me muera, porque si no me hacen pedazos, ¿no? Y hacen pedazos el sistema. Y Pinochet quería darse la oportunidad a la democracia y amarrar un poco la cosa para que no se vengaran. Y para que se pudiera prolongar este éxito de desarrollo que se había tenido y no se abortara el desarrollo. Ahora sí, puede ser. Yo como te digo, mi impresión sí es que él siempre tuvo temor a la represalia. Y yo creo que con razón, por lo menos. Bueno, vemos a los militares en Punta Peuco, en Corina 1, y para eso se han violado todas las leyes. O sea, la ley de amnistía no se aplica, la ley prorreo, la prescripción, y después se inventa un cuento tan extraño como esto del secuestro permanente para poder violar la ley de amnistía, porque la ley de amnistía sigue vigente y no se ha podido abolir. Y eso, como es falso, es ilegal. Es una distorsión y un poco que le impide a los militares hoy día poner orden, porque no se atreven a actuar, digamos. Así es. Bueno, Rolf, yo creo que estamos terminando el cuarto bloque y te agradezco mucho que hayas tenido estas conversaciones con nosotros en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Nosotros estamos siempre haciendo reuniones internas para analizar lo que pasa en Chile y el mundo, hacemos un seguimiento, pero nos gusta conversar con personalidades que han sido clave en la historia de Chile y nosotros te reconocemos a ti por habernos sacado del hoyo de la crisis del año 83 y haber colaborado a ese desarrollo tan importante que tuvo Chile después. Así que te agradezco haber venido y un gran placer, éxito. Muy bien. Un honor. Encantado.